Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el romance, y no cualquier romance, sino uno lleno de magia, sol, mar y momentos que se quedan grabados en el alma. Preparen sus corazones porque vamos a hablar de la escapada romántica de Kerem y Hande, esos momentos inolvidables que pasaron junto al mar y que, créanme, nos hacen soñar despiertos. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio para descubrir historias fascinantes, inspirarse con viajes increíbles y, por qué no, aprender un poquito sobre el arte de vivir momentos especiales. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros al crearlo. Ahora sí, ¿están listos para embarcarse con nosotros en este viaje virtual? Hoy vamos a desgranar esa escapada romántica de Kerem y Hande, esa que seguramente vieron reflejada en sus redes sociales o en alguna noticia de espectáculos, y que nos dejó a todos con una sonrisa y un anhelo de algo similar. Hablaremos de los escenarios idílicos, de las actividades que compartieron, y sobre todo, de esa química innegable que tienen. Queremos que se sientan como si estuvieran allí con ellos, sintiendo la brisa marina y la alegría de esos momentos. Así que acompáñennos en este recorrido porque hay mucho para descubrir y para sentir. Empecemos por el principio. ¿Dónde fue esta mágica escapada? Si bien no siempre se revelan todos los detalles, las imágenes que compartieron nos transportaron a destinos paradisíacos, bañados por el sol y con aguas cristalinas. Podemos imaginar playas de arena dorada donde cada atardecer era una obra de arte, y el sonido de las olas marcaba el ritmo de sus días. Piensen en esos lugares donde el tiempo parece detenerse, donde las preocupaciones se disuelven con la brisa y solo quedan ustedes dos, el paisaje y la infinita posibilidad de crear recuerdos. Es este tipo de escenarios los que elevan una simple escapada a una experiencia verdaderamente inolvidable. Las imágenes que se filtraron o que ellos mismos decidieron compartir, nos pintaron un cuadro de absoluta serenidad y belleza natural. Las tonalidades azules y turquesas del mar, la suavidad de la arena bajo sus pies, el cielo que cambiaba de color con cada puesta de sol, todo parecía sacado de una película romántica. Se rumorea que el destino elegido fue una isla griega con encanto particular, o quizás una costa italiana de esas que roban el aliento, donde cada rincón es una postal lista para ser capturada. No importa el nombre exacto del lugar, lo que importa es la atmósfera que crearon, un santuario de amor lejos del bullicio del mundo. Pero, ¿qué hicieron Kerem y Hande para que esta escapada fuera tan especial? No se trataba solo de estar en un lugar hermoso, sino de cómo eligieron vivirlo. Vemos imágenes de paseos tranquilos por la orilla, de manos entrelazadas mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas. Imaginemos esas conversaciones profundas, esas risas espontáneas que solo surgen cuando uno se siente completamente cómodo y feliz con la persona que ama. Es en estos pequeños gestos, en estos momentos de conexión genuina, donde reside la verdadera magia del romance. Los paseos al amanecer, cuando el mundo aún duerme y el aire es fresco y puro, son instantes que forjan lazos. Caminar descalzos por la arena, sintiendo la humedad del rocío matutino, mientras el sol tímidamente se asoma en el horizonte, es una experiencia que renueva el espíritu y profundiza la intimidad. Cada paso compartido, cada mirada cómplice, se convertía en un nuevo capítulo de su historia. Y al caer la tarde, cuando el sol se sumerge en el mar creando un espectáculo de colores, encontrarse abrazados, sintiendo la brisa en sus rostros, es la personificación del romance idílico. Por supuesto, no puede faltar el elemento aventura. Y cuando hablamos de un destino junto al mar, las posibilidades son infinitas. ¿Se imaginan practicando algún deporte acuático juntos? Un paseo en paddleboard disfrutando de la calma del mar al amanecer, o quizás una sesión de snorkel para descubrir la vida marina y compartir la sorpresa de cada nuevo hallazgo. O tal vez optaron por la simple pero poderosa experiencia de nadar juntos en aguas refrescantes, sintiendo la libertad y la alegría que solo el mar puede ofrecer. Cada actividad compartida, cada risa compartida, se convierte en un hilo más en el tapiz de su historia de amor. Imaginemos a Kerem ayudando a Hande a mantener el equilibrio en el paddleboard, ambos riendo ante algún movimiento torpe, o la emoción en sus ojos al descubrir un arrecife colorido mientras buceaban. Las pequeñas hazañas compartidas, como remar juntos en una pequeña embarcación. O no simplemente chapotear en las olas, crean recuerdos vívidos y divertidos.
Estos momentos de actividad física, lejos de ser agotadores, se convierten en una forma de conectar y de liberarse de las tensiones cotidianas, fortaleciendo su vínculo a través de la diversión compartida. Y no olvidemos la gastronomía. Porque una escapada romántica también se trata de deleitar los sentidos. Es muy probable que hayan disfrutado de cenas íntimas en restaurantes con vistas espectaculares, saboreando la cocina local y brindando por su amor. Piensen en el aroma de los mariscos frescos, el sabor del vino perfecto, y la atmósfera cargada de romanticismo. Cada comida compartida se convierte en una oportunidad para crear aún más intimidad, para celebrar el momento presente y la compañía mutua. Y quién sabe, tal vez incluso se animaron a probar suerte cocinando algo juntos, una actividad que siempre añade un toque divertido y colaborativo a cualquier relación. Las noches estrelladas en una terraza con vista al mar, la luz tenue de las velas iluminando sus rostros, el sonido de las olas como banda sonora, son escenarios que invitan a la conversación profunda y a la conexión emocional. Probar platos típicos de la región, descubrir nuevos sabores y texturas, todo ello en compañía de la persona amada, eleva la experiencia culinaria a un nivel superior. Y si hubo alguna cena cocinada por ellos mismos, con ingredientes frescos comprados en un mercado local, imaginen la diversión y la complicidad en la cocina. Pero lo que más resalta de esta escapada, lo que realmente captura la esencia de la conexión entre Kerem y Hande, es la forma en que transmiten su felicidad. Sus sonrisas parecen genuinas, sus miradas cómplices nos hablan de un entendimiento profundo. Vemos en sus publicaciones esa facilidad con la que interactúan, esa naturalidad que solo se alcanza cuando el amor es verdadero y la confianza es absoluta. No se trata de poses forzadas, sino de momentos capturados en su estado más puro, donde la alegría y el amor fluyen libremente. Esa chispa que vemos cuando sus miradas se cruzan, la forma en que se apoyan el uno al otro, la espontaneidad de sus gestos, todo habla de una relación sólida y llena de cariño. No buscan la perfección artificial, sino la autenticidad de sus sentimientos. Y es precisamente esa autenticidad lo que nos llega, lo que nos hace sentir parte de su felicidad y desear lo mismo para nuestras propias vidas. La manera en que se complementan, como uno parece entender al otro sin necesidad de palabras, es una de las pruebas más bellas de una conexión profunda. Pensemos también en esos momentos de relax, porque una escapada romántica no solo es aventura y exploración, sino también descanso y desconexión. Imaginen largas siestas bajo el sol, acurrucados en una hamaca mientras el sonido de las olas les arrulla. O quizás una tarde dedicada al cuidado personal, un masaje en pareja o simplemente un tiempo para leer un libro juntos, disfrutando de la paz y la tranquilidad del entorno. Estos momentos de calma son tan importantes como los de actividad, porque permiten recargar energías y fortalecer aún más el vínculo. Después de un día lleno de actividades, o simplemente para disfrutar de la belleza del lugar, esos momentos de calma son un bálsamo para el alma. Una siesta juntos en una habitación con vistas al mar, el aire acondicionado suavemente refrescando el ambiente, sintiendo la presencia reconfortante del otro, o quizás una tarde en un spa, disfrutando de tratamientos relajantes que invitan a la desconexión total. Incluso sentarse en silencio contemplando el paisaje, mientras las manos se entrelazan suavemente, puede ser un acto de profundo amor y conexión. Y por supuesto el factor sorpresa. ¿Qué detalles inesperados habrán hecho esta escapada aún más especial? Tal vez una cena romántica improvisada en la playa bajo un cielo estrellado, organizada en secreto por uno de ellos. O quizás un regalo pensado especialmente para el otro, algo que demostrara que se conocen a la perfección y que valoran los detalles. Estos pequeños gestos, esos toques de originalidad, son los que transforman una buena escapada en una experiencia legendaria. Un desayuno especial servido en la habitación al amanecer, con flores frescas y sus pasteles favoritos. O quizás una sorpresa musical, con un músico local tocando sus canciones predilectas mientras cenan. Un mensaje oculto en una botella que llega a la orilla, una búsqueda del tesoro que culmina en un regalo significativo. Las posibilidades son infinitas, y son estos detalles los que demuestran cuánto se preocupan el uno por el otro y cuánto desean hacer feliz a su pareja. Es importante también reflexionar sobre la importancia de planificar, o en algunos casos, de dejar espacio para la espontaneidad. Si bien la planificación puede asegurar que se aproveche al máximo el tiempo y se visiten los lugares deseados, también es cierto que a veces los momentos más mágicos surgen cuando uno se deja llevar. Quizás Kerem y Hande tuvieron una lista de cosas que querían hacer, pero también se permitieron desviarse del camino,
descubrir rincones ocultos y crear sus propias aventuras sobre la marcha. Esa combinación de estructura y libertad es, a menudo, la clave para una escapada perfecta. Una escapada bien planificada puede incluir la reserva de experiencias únicas, como un paseo en helicóptero sobre la isla o una cena en un restaurante con estrella Michelin. Pero también es vital dejar espacio para la improvisación, para cambiar de planes si surge una oportunidad inesperada, o simplemente para perderse en un pueblo pintoresco y descubrir su encanto sin prisas. El equilibrio entre tener una estructura que garantice la comodidad y la posibilidad de dejarse sorprender por el momento es el secreto de una escapada memorable. Y hablemos de la fotografía. Sus publicaciones estuvieron llenas de imágenes que documentan estos momentos. Desde las clásicas fotos de pareja en escenarios de ensueño hasta las instantáneas más espontáneas que capturan una risa o una mirada. Estas fotos no son solo para compartir en redes sociales, son tesoros que atesorarán para siempre, recordatorios tangibles de la felicidad que vivieron juntos. Nos animamos a pensar en cómo cada foto evoca una emoción diferente, un recuerdo específico, un sentimiento particular. Cada fotografía es una ventana a un recuerdo, la pose casual en una playa desierta, la expresión de asombro ante un paisaje impresionante, la risa contagiosa durante una actividad divertida. Son instantáneas que cuentan una historia, la historia de su amor capturada en momentos fugaces. Y la calidad de estas imágenes, la forma en que logran transmitir la luz y la atmósfera del lugar, realza aún más la belleza de su escapada y la intensidad de su conexión. Además de los momentos de pareja, es posible que también hayan disfrutado de momentos de introspección individual, pero compartiendo la experiencia del entorno. Quizás uno disfrutó de un amanecer en soledad, reflexionando, mientras el otro optó por una lectura tranquila en un balcón con vistas al mar. Estos pequeños espacios personales, dentro de una experiencia compartida, también son importantes para el bienestar de una relación. Permiten la conexión, pero también el respeto por el espacio individual. El tiempo para uno mismo, para la meditación, para la escritura, o simplemente para contemplar en silencio la inmensidad del mar, es un componente valioso de cualquier escapada. Saber que tu pareja respeta y apoya estos momentos de introspección, y que al mismo tiempo disfrutan de las actividades conjuntas, demuestra una madurez y un equilibrio saludables en la relación. Es la combinación de la unión y la individualidad lo que fortalece el amor. También es válido imaginar los pequeños detalles de su día a día en esa escapada. ¿Cómo se despertaban? ¿Tomaban café juntos mirando el amanecer? ¿Planificaban sus días de forma colaborativa? Estos pequeños rituales, que pueden parecer insignificantes en el día a día, adquieren una dimensión especial en un entorno vacacional y romántico. Son la banda sonora de su intimidad, los hilos que tejen la narrativa de su tiempo juntos. Los rituales matutinos, como compartir un café mientras el sol ilumina el paisaje, o la forma en que se despiden antes de una actividad individual, crean un tejido de intimidad y familiaridad. Son las pequeñas rutinas las que dan estabilidad y confort, incluso en un entorno de novedad y aventura. Y el hecho de que estos rituales se vivan con una intención romántica y relajada, añade una capa extra de significado a su tiempo juntos. Y pensando en ustedes, nuestros espectadores, ¿qué podemos aprender de la escapada de Kerem y Ande? Nos inspira a valorar esos momentos especiales, a planificar esas escapadas que alimentan el alma y fortalecen las relaciones. Nos recuerda que no se necesita gastar una fortuna para crear recuerdos inolvidables. A veces la clave está en la compañía, en la elección del destino adecuado y sobre todo, en la actitud con la que se vive la experiencia. Se trata de crear intencionalmente momentos de conexión, de risas, de aventura y de relajación. La lección principal que nos dejan Kerem y Ande es que el amor y la felicidad no dependen exclusivamente de la opulencia o de lugares exóticos, sino de la intención y la actitud con la que se abordan las experiencias. Nos enseñan que la conexión genuina, los gestos de amor y la capacidad de disfrutar del presente son los verdaderos pilares de una relación sólida y de momentos inolvidables. Nos invitan a buscar la magia en lo simple, la belleza en lo cotidiano, y a celebrar cada instante junto a la persona que amamos. Así que para recapitular un poco de todo lo que hemos conversado, hemos viajado en nuestra imaginación a esos destinos paradisíacos donde Kerem y Ande disfrutaron de su escapada romántica. Exploramos la posibilidad de actividades emocionantes, de cenas íntimas, de momentos de relax y de esos pequeños detalles que marcan la diferencia.
Vimos cómo su conexión y su felicidad brillan a través de sus publicaciones, inspirándonos a todos a buscar y crear nuestros propios momentos de felicidad en pareja. Realmente esperamos que hayan disfrutado de este recorrido virtual por la escapada romántica de Kerem y Hande. Nos encantaría saber qué fue lo que más les inspiró de esta historia. ¿Hay algún lugar que les haya llamado la atención? ¿Alguna actividad que les gustaría experimentar en su próxima escapada? Dejen sus pensamientos y sus ideas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Sus comentarios son una fuente de inspiración para nosotros y nos ayudan a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y antes de despedirnos, no olviden lo que siempre decimos: si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, o simplemente si disfrutaron de la compañía, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares o con esa persona especial con la que sueñan tener una escapada así. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Les agradecemos enormemente por haber estado aquí con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.